Primera de Timoteo, capítulo 1. El tema especial de la cantata que entonó el coro fue el cumpleaños de un rey, hermanos. He mencionado en estas últimas semanas, en los mensajes que he compartido a la iglesia, la Biblia no nos dice con claridad cuándo nació el Señor Jesucristo. Eso de que nació el 25 de diciembre, bíblicamente hablando, no hay los argumentos suficientes para poder decir que nació ese día. El punto importante es, hermanos, que el Señor Jesucristo nació. He mencionado también que la Biblia no nos manda celebrar su nacimiento, pero tampoco lo prohíbe. Quiere decir que si lo hacemos, no estamos deshonrando a Dios. Deshonramos a Dios cuando decimos celebrar el cumpleaños de Él, pero en lo último que pensamos es en Él, hermanos. No me malentienda lo que voy a decir, pero no sé si le tocó en estos días, hermanos, ir al centro de la ciudad. ¿Quién fue al centro de la ciudad en estos días, hermanos? No sé si era el centro o el manicomio, hermanos. Estaba de locos, hermanos, la situación. ¿Por qué tanto bullicio? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Para comprarle regalos al rey? ¿Para honrar al rey? No, mucha algarabía, mucho consumismo. Yo me quedé pensando, ¿cuánta gente que está gaste y gaste y gaste no estará en enero, febrero, marzo y abril bien entracalados, hermanos? Toda la mercadotecnia en estos días es impresionante y llevan a la gente a gastar lo que no tienen. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Si vamos a pensar y meditar en el cumpleaños de un rey, hermano, es necesario prestar atención a lo que la Biblia dice. Papás, abuelos, quiero que piensen por un momento qué impacto tuvo el nacimiento de sus seres queridos. Por ejemplo, recientemente la familia Pérez Caro han sido impactados por el nacimiento del pequeño Amado. Un poquito tiempo antes, hace poquito más de 2 años, la familia Ruiz Reta fueron impactados por el nacimiento de Emaunice. Yo veo a la hermana Raquel tan emocionada como que casi usted le hubiera dado a luz, ¿verdad, hermana? Veo aquí a los hermanos Cordero, Castillo. Recientemente vino Isaías, ¿verdad? Ya lo quieren devolver, hermano, pero ya no se puede. Hermano, con la llegada de Isaías hubo impacto en la familia. Hermano, recuerdo cuando nació Octavio, hermanos, hace poquito más de 19 años. Yo estaba ahí en la sala de espera y me dicen el papá de Joel Octavio, y yo subí corriendo, hermano, casi atropello a un médico, a una enfermera, y tomo en mis manos a Octavio, hermano, lo pongo aquí en mi brazo. Ahora él puede hacer eso conmigo, hermano, pero recuerdo que lo tenía aquí en mis brazos y me salió desde lo profundo de mi ser decirle a mi esposa, oye, le digo, pensar que nos lo tenemos que llevar, ¿verdad? Y mi esposa me dice, ¿qué pensabas, dejarlo aquí? Hermano, ¿cómo el nacimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos, han impactado nuestra familia? Alguien dice, yo he escuchado a muchos decir, el nacimiento de mis hijos vino a cambiar mi vida. Yo he escuchado a abuelos decir, el nacimiento de mis nietos ha cambiado mi vida. Hermano, el nacimiento de un hijo, de un nieto, de un bisnieto,
trae mucha alegría y en cierto sentido cambia la vida de una persona. Pero escúcheme, el nacimiento de ninguno de nuestros hijos salvó a nadie. Motivo de gran alegría. Hermano, mis 3 hijos, motivo de gran alegría a su servidor, a mi esposa, a mis padres, a mis suegros, es motivo de mucha alegría. Pero una alegría que de repente se convierte en lágrimas, ¿verdad? Una alegría que saca canas también, ¿verdad, hermanos? Una alegría que a veces quisiéramos decir, ¿no podré devolver esa alegría? No, ya no se puede, hermanos. Pero quiero decirle lo siguiente, hermano. El nacimiento del Señor Jesucristo es tan impactante porque no solamente transforma vidas. El nacimiento del Señor Jesucristo es tan impactante porque puede transformar completamente una vida y cambiar el rumbo de la eternidad. El apóstol Pablo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo, fíjese lo que la Biblia dice de él. Primera de Timoteo, capítulo 1, fíjense lo que dice versículo 13. Versículo 13, dice la Biblia, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo. ¿A qué se refiere la palabra blasfemo? A alguien que piensa mal de Dios, a alguien que tiene una mala actitud hacia Dios. Hermanos, vivimos en medio de una sociedad que blasfeman el nombre de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia, por rebeldía, por dureza de corazón. ¿Cuántas veces la gente dice, yo creo en Dios? Y parece que le creen más al diablo que a Dios, porque viven más como el diablo que como Dios. Saca la bazuca, ¿verdad? Es la realidad. A veces la gente parece que ya le cree más al diablo que a Dios, porque a veces la gente vive más como el diablo que como Dios. A ver, ¿dónde están los que viven como diablos? Hermano, dice la Biblia, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hermano, blasfemo, perseguidor. ¿A qué se refiere la palabra perseguidor? Hermano, literalmente Saulo de Tarso por buen tiempo perseguía a los creyentes, perseguía a los cristianos. Dice después, injuriador. La idea de la palabra injuriador tiene que ver a alguien que se burlaba de lo sagrado, alguien que se burlaba de la palabra de Dios, que se burlaba de los que buscaban seguir a Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, hermano. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué, hermanos? En incredulidad. Hermano, Saulo de Tarso pensaba que estaba en lo correcto. Pensaba que con su forma de vivir estaba haciendo lo correcto. Pero dice la Biblia, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por favor, tenga la bondad de leer conmigo el versículo 15. Vamos a leerlo, hermano. Mire, como comerse un chocolate. No lo mastique rápido. Vamos a disfrutarlo, a saborearlo, a degustarlo con ganas, hermano. Vamos a leer tranquilamente el versículo 15. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, la Navidad, la verdadera Navidad, la auténtica Navidad, ¿tiene que ver con qué? Cristo vino al mundo. Mencionaba ahorita el nacimiento
de nuestros hijos, nietos, el nacimiento de nuestros seres queridos, trae mucha alegría, hasta cierto punto viene a cambiar la vida del papá, de la mamá, de los nietos. Hermano, pero la venida de Cristo vino a traer salvación. La venida de Cristo vino a transformar de raíz la vida de todo aquel que cree. La vida de Saulo de Tarso cambió drásticamente de ser un blasfemo, de ser un perseguidor, de ser un injuriador, a ser un apóstol de Jesucristo, a ser un instrumento que Dios usó, escúcheme, para escribir la mitad del Nuevo Testamento. El que había sido blasfemo, el que se burlaba de los creyentes, el que perseguía a creyentes. Escúcheme, Saulo de Tarso, la historia dice, no la Biblia, la historia dice que Saulo de Tarso muy posiblemente llegó a ser el autor intelectual, posiblemente de aproximadas 2,000 personas. Él no le apretó el cuello a nadie. Él no le disparó a nadie, no le dio un machetazo a nadie. Pero la Biblia da testimonio de que él promovía la muerte de todos aquellos que adoraban a Cristo. Y el Señor lo transformó completamente. El Señor lo transformó completamente. Si usted ha leído la Biblia, particularmente las escenas de la resurrección, la Biblia enseña que el Señor resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando Él resucitó, la Biblia da testimonio que se le apareció a muchas personas. En una ocasión, a una congregación de más de 500. Varias veces a los 11 discípulos, porque Judas se había suicidado. Pero ¿a quién se le apareció? ¿Quién tuvo el privilegio de ver por primera vez al Cristo resucitado? ¿Quién? María Magdalena. María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? Una mujer de muy mala fama. ¿Sabe por qué María Magdalena llegó a ser una mujer de muy mala fama? Porque la Biblia da testimonio que había sido poseída por muchos demonios. ¿Y por qué fue poseída por muchos demonios? Porque ella voluntariamente abrió la puerta para que los demonios entraran y poco a poco fueran destruyendo su vida. ¿Cuántas personas el día de hoy lentamente están destruyendo su vida? ¿Sabe por qué? Porque le han abierto la puerta al mal, le han abierto la puerta a demonios. Pero en esta noche quiero decirle lo siguiente. La palabra de Dios dice, palabra fiel, palabra fiel. ¿A qué se refiere la expresión palabra fiel? Que no cambia, que es confiable. ¿Por qué el mensaje es palabra fiel? Porque es la palabra de Dios. Y quiero decirle en esta noche que lo mejor que una persona puede hacer es confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es 100% verdad, 100% confiable. En un sentido pudiéramos decir eso. Si la Biblia nos dice aviéntate, corres peligro si te quedas aquí parado. Si la Biblia dice aviéntate, lo más sabio que puedes hacer es aventarte. ¿Por qué? Porque es palabra fiel. Pero no solamente es palabra fiel. Dice la Escritura también, palabra fiel y digna de qué, hermanos? De ser recibida por quién. Ahora, esa palabra todos, ¿a quién envuelve? A todos.
¿Cuántas personas, escúcheme lo que le voy a decir, cuántas personas en ignorancia, en incredulidad, no escuchan frases como, vamos a la iglesia? Ah, no, eso no es para mí. Va a ser el servicio navideño, véngase. Ah, no, hay una pisteada bien suave. Vengan, va a haber tal reunión. No, vayan ustedes. Si a ti te acomoda, está bien. Eso es para ti, pero a mí no. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Sabe qué quiere decir esas palabras? Que toda persona necesita la palabra de Dios. Toda persona necesita la palabra de Dios. ¿Sabe en qué medida la gente necesita la palabra de Dios? Le voy a poner un ejemplo muy ridículo si usted quiere, pero es un buen ejemplo. Yo le animo a que tape su nariz, tape su boca, presione fuertemente y vamos a aguantar 2 minutos, 3 minutos. Y después vamos a tener varios funerales. Miren, el banquete ya está. Lo que ustedes no sabían es que iba a ser un banquete funeral. Necesitamos el oxígeno, pero ¿sabe qué necesitamos más? La palabra de Dios. Yo le reto, a partir de hoy, coma su última cena y no vuelva a comer hasta el 10 de mayo. No va a llegar. No va a llegar. Si quiere parecer varita de nardo, hágalo. Hágalo. Pero es más, no va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la comida, pero más necesitamos la palabra de Dios. Ahorita, unas horas más, usted va a ir a casa y va a descansar. Descansar no es un lujo. Que mañana se levanta a las 3 de la tarde, eso sí es lujo. Bueno, no sé si lujo o pereza, pero descansar es necesario. Pero ¿sabe qué es más necesario? La palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Pastor, ¿me está hablando a mí? Eduardo diría, ¿me está hablando a mí, pastor? Sí, Eduardo. Luis pudiera decir, Luis, pastor, ¿me estás hablando a mí? Sí, a ti. Alex pudiera decir, pastor, ¿me está hablando a mí? Sí, también a ti. Y a todos, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Ahora, y mire lo que dice el versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y vean lo que dice después. Que Cristo, ¿quién? Que Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino al mundo. Ahora, es importante tener en mente esto. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y después se mencionan 2 palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuáles son las siguientes 2 palabras? Hermano, ¿por qué dice Cristo y después Jesús? Fíjese qué interesante. Cristo, Jesús. ¿Por qué no dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo? No, dice Cristo Jesús. ¿Sabe por qué dice Cristo Jesús? Porque el apóstol Pablo está haciendo alusión a Cristo como Dios y a Jesús como hombre. Yo lo mencioné al principio, no al principio del mensaje, al principio del servicio. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Hermanos, si Dios misteriosa y milagrosamente hubiera venido a este mundo, nunca hubiera podido morir. ¿Por qué? Porque es Dios. Si Jesús hubiera sido el resultado de la relación José y María, Jesús pudiera haber muerto, pero nunca pudiera haber resucitado. Hermano, pero Cristo es 100% Dios
y 100% hombre. Y dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, el Dios hombre, vino ¿a dónde? Al mundo. ¿Para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores. Voy a hacer una pregunta muy seria. Una pregunta muy seria. ¿Listos para la pregunta seria? Si usted reconoce que es pecador, le invito, si es tan amable, a que se ponga de pie. Es una pregunta seria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, ¿no es pecador usted, María? Ah, pero se siente mal. No, es una pecadora que está enferma. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? ¿A quién? A los pecadores. Bueno, el 100% está de pie, reconociendo que somos pecadores. Ahora, si usted ya está de pie reconociendo que es pecador, yo le pregunto ahora, si esta noche, no se lo deseo ni mucho menos, hermanos, qué tragedia lo que sucedió ayer. Si lo que he escuchado es cierto, una muchacha, hermanos, de 24 años, embarazada, hermanos, falleció ayer. No estaba en sus planes morir. Ayer uno de mis cuñados me escribe, ¿te acuerdas de la hermana María Valdés? Sí, acaba de morir. Ahorita, hermanos, mientras tenemos el servicio navideño, en Hermosillo se está celebrando un servicio fúnebre por la hermana María Valdés. Si usted que está aquí llegara a morir el día de hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? Y usted está de pie porque reconoce que es pecador. Pero ahora la pregunta es, ¿usted está segura que va a ir al cielo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué significa de los cuales yo soy el primero? ¿Sabe cuál es la tendencia de muchas personas? Pastor, sí soy pecador, pero yo no he matado a nadie. O sea, yo no he cometido un fraude, yo no he violado a nadie. O sea, sí soy pecador, pero no merezco ir al infierno, en mi punto de vista. Pero en el punto de vista bíblico, dice Santiago 2:10, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Quiere decir que un solo pecado, una mentirita piadosa, ya me condena al infierno. No merecemos ir al infierno por cuántos pecados hemos cometido, ni qué tipo de pecados, sino simplemente por el hecho de que somos pecadores. ¿Qué significa de los cuales yo soy el primero? Que Pablo no tuvo el pensamiento, ustedes son pecadores, sí soy pecador, pero ustedes son más. Cuando Pablo dijo de los cuales yo soy el primero, es porque él estaba reconociendo, yo soy pecador y yo necesito al Salvador. Y quiero invitarle en esta noche, si usted reconoce que es pecador, pero no está 100% segura de que iría al cielo, usted en esta noche necesita, como Pablo, mire, olvídese de los demás. Olvídese de los demás. No piense qué hicieron los demás. No piense en sus supuestas bondades. Véase frente a la Biblia, es un pecador. Y necesitamos al Salvador.
Él vino a salvar a los pecadores. Pero tengo que ser consciente, yo soy el primero. Dios quiere tratar personalmente con usted y usted tiene que reconocer, yo soy el primero y yo necesito al Salvador.